Listo, ya estamos grabando. Recordemos que hemos visto 5 preguntas. Voy a hacer un resumen en menos de 5 minutos sobre ese aspecto. Hemos visto quién fue Jesús, ¿cierto? Dentro de ese aspecto vimos por qué Él es el Evangelio, ¿cierto? Vimos por qué es el Hijo de la Virgen María o el Hijo del Hombre, ¿correcto? Vimos por qué Jesús era necesario que fuese nuestro Salvador, ¿correcto? Vimos por qué era nuestro Redentor, vimos por qué era necesario que fuese el hombre mortal, vimos por qué era el Hijo de Dios, ¿correcto? Vimos también por qué era el siervo, vimos también por qué era el Cristo, ¿correcto? Y vimos todo ese escenario acerca de quién fue Jesús y lo hicimos conforme a las Escrituras. De igual forma, entramos en otro aspecto, ¿cierto? Entramos en otro aspecto donde aprendimos nosotros a qué vino Jesús, ¿cierto? Y lo cierto del caso es que Él vino a recuperar lo que había perdido el primer Adán. Vino a rescatar lo que había perdido el primer Adán. Bien. Y ahí miramos algunas cosas de las que, por las cuales vino Jesús, ¿no? Y era porque nosotros tuviéramos comunión, ¿cierto? Con el Padre, con nuestro Señor Jesucristo, para que tuviéramos comunión con su Santo Espíritu y con nuestro Señor Jesús, para que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios, ¿cierto? Para tener una familia, para vivir en santidad, para tener vida eterna, ¿cierto? Para tener salud y 56 cosas más, y yo creo que hay más de 56 cosas, ¿cierto? Allí registradas en las Escrituras, por las cuales vino Jesús. ¿A qué lo envió Dios? Que esa fue la tercera pregunta. Y es que Él vino a salvarnos de la condenación eterna, de la segunda muerte, de la gran muerte, ¿cierto? Para que ustedes y yo, cuando sea el día del juicio, no estemos allí parados, sino estemos sentados, ¿correcto? Para que usted y yo no nos vayamos avergonzados delante del Señor. También vimos, ¿cierto?, qué hizo Jesús para salvarnos, ¿cierto? Que esa fue la clase del día de ayer. Y miramos que nació de una virgen, ¿cierto? Que creció en estatura, en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Que escogió lo bueno, que decidió no pecar, que venció al mundo, que se hizo obediente, ¿cierto? Que fue perfeccionado, que fue el único hombre tentado por el enemigo y por los hombres, ¿sí? Que fue hallado perfecto, que nos amó, que cumplió toda la ley, que murió 3 veces, eso lo miramos, ¿recuerdan ustedes esa clase? Que miramos que el Señor murió de manera espiritual, que murió de manera física y que murió de manera perpetua, y que Dios lo resucitó. Muy bien. En ese breve resumen, ¿cierto? En ese breve resumen, hacemos referencia a este módulo. Nos quedaría entonces una última pregunta. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Esa es nuestra última pregunta. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Entonces, vamos a entrar a analizar ese aspecto. Bien. Hay un tema muy interesante, ¿cierto? Y es la historia del hijo pródigo, ¿sí? Del hijo pródigo. Voy a hacer una pregunta, si de pronto ustedes me pueden ayudar con este punto. ¿Qué es pródigo? ¿Qué es pródigo? No importa si se equivocan. Que se marchó. Que se marchó. Bueno, que se marchó. ¿Qué más? Una persona pobre. Una persona pobre. Sí. Que despilfarra. Que despilfarra. Muy bien. ¿Qué es el hijo pródigo? Es un hijo despilfarrador, es un hijo dilapidador. Eso es lo que significa pródigo, dilapidador, alguien que despilfarra, ¿cierto? Alguien que gasta sus bienes sin el menor cuidado. Eso es
pródigo, ¿correcto? Muy bien. En ese mismo sentido, nosotros éramos como esos hijos pródigos, ¿correcto? Que el Señor siempre nos estuvo esperando. Allí siempre nos estuvo esperando que volviésemos a Él, que volviésemos nuestro rostro a Él, que realmente nos convirtiéramos a Él, que nos arrepintiéramos de nuestro pecado, ¿sí? Tal cual, la vida del Hijo Pródigo es cada uno de ustedes y yo, ¿bien? ¿En qué momento pedimos nuestra herencia? Cuando el primer Adán decidió desobedecer al Señor, ¿bien? Cuando decidió pedir la herencia. Y hay algo bien interesante y es que uno no hereda en vida. Hay una mala práctica, yo digo aquí, por ejemplo, en nuestra nación, hay una mala práctica, una mala praxis, ¿sí? Que pensamos pedir nuestros bienes de nuestros padres, ¿sí? O los bienes de nuestros padres, para ser más preciso, en vida. Y nosotros, ¿cierto? Tenemos que ser claros. Y es que de igual forma, hoy en día en las familias colombianas, por no decir que todas, pero en algunas familias colombianas, le piden a sus padres en vida, padre o mamá o papá, hágame un favor, como usted ya está muy viejito y está que cuelga los guayos, y discúlpenme el término, hágame un favor, arréglenos la situación, ¿sí? Y déjenos en vida y déjenos esto a nombre de nosotros, ¿sí? Y eso es una mala práctica. Eso es una mala práctica. Eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Bien, pedir los bienes en vida. Los bienes no se heredan en vida. Los bienes se heredan cuando existe un muerto o un causante. ¿Correcto? Y hay algo bien interesante. Y es que cuando usted y yo, ¿recuerdan ustedes esa clase cuando vimos a Jesús como el hombre mortal? Y vimos que era necesario que Él muriese para que entrase en vigencia el testamento, para que usted y yo pudiésemos entrar a heredar de esos bienes, tanto espirituales como terrenales. Es a partir de la muerte de un causante. Muy bien. De igual forma, el Señor siempre nos va a dar nuevas oportunidades. ¿Por qué razón? Porque Él es clemente y Él es misericordioso. Porque Él es paciente para con cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca. ¿Sí? Él es un papá. Mire, yo no sé si ustedes, y discúlpenme por esto, es la imagen que yo tengo del Padre, aunque yo sé que el Padre, ¿cierto? Es amorfo, ¿correcto? Que no tiene una figura definida. ¿Recuerdan ustedes? Pero yo siempre he imaginado a mi Padre Celestial como un Padre tierno. ¿Sí? Yo siempre he visto a mi Padre Celestial como ese consejero, que le dice, venga, mi hijo, siéntese y escúcheme. ¿Sí? Que es ese Padre que realmente, como aquel Padre del Hijo Pródigo, que cuando lo vio, ¿cierto? Llevado por su pecado, ¿cierto? Había despilfarrado todos sus bienes, ¿sí? Que inclusive yo creo que hasta olía feo. Muy seguramente olía feo, porque pues si le tocaba cuidar la marranera, ¿sí? Y porque deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pues imagínense cómo olía el muchacho. Pues olía marrano, ¿cierto? En ese mismo sentido, dice que cuando vio a su padre, a su hijo, dice que lo vio desde lejos, ¿sí? Salió corriendo a su encuentro. Y dice que lo cogió y lo abrazó y le besó en el cuello. Usted imagínese esa escena. Su Padre Celestial con usted. Cuando usted decidió volver. Y la afirmación especial del Hijo Pródigo es esta. Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y a mí lo que más me impacta de ese Padre, porque es el vivo retrato de nuestro Padre Celestial, y es lo primero que dice, hágame un favor, cojan el cordero cebado, ¿cierto? Sacrifíquenlo, porque este hijo era muerto, pero ahora vive.
Ojo, estoy haciendo la paráfrasis, estoy haciendo parafraseado el texto, ¿no? Pero hay algo interesante, que el hijo pródigo tomó una decisión. Volveré a la casa de mi padre. Volveré. Porque yo sé que en la casa de mi padre, aún hasta los jornaleros comen bien y aquí yo estoy aguantando hambre. Pero volveré arrepentido. Volveré y confesaré mi pecado. Por eso, en esta noche, nuestra pregunta intitulada es: ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Lo primero que usted tiene que tener claro es, lo primero, es oír, recibir, creer en el Evangelio. Entonces, lo primero que usted tiene que tener claro es oír, recibir y creer en el Evangelio. ¿Correcto? Eso es lo primero que usted y yo debemos tener allí como premisa. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Oír. Vea, solamente para tener un contexto realmente allí a manera de ejemplo, ¿sí? A manera de ejemplo. Yo durante mucho tiempo, y voy a ponerlo digamos, un testimonio muy chiquitico acerca de mí. Yo durante mucho tiempo me consideré que conocía de las Escrituras. Y era una persona tal vez hasta erudita en las Escrituras. Y tenía mis libros de teología, tenía mis libros de homilética, y no estoy diciendo que eso sea malo, no es bueno, ¿correcto? Y tenía una serie de literatura, ¿sí? Que decía que para mí, en mi sentir, era excelente. Cuando yo llego a un texto del apóstol Pablo, y que para mí fue de fundamental importancia, expresaba lo siguiente: todo lo he dejado, sí, todo lo he dejado, absolutamente todo lo he dejado, por alcanzar el conocimiento de la excelencia en Cristo. O sea, que ni siquiera porque hubiese sido fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, circuncidado a los 8 días de nacimiento, ¿cierto? Instruido por Gamaliel, todas esas cosas las tuvo por basura, con tal de llegar a la excelencia del conocimiento de Cristo. Vea, hago la precisión, no estoy diciendo que no sea malo que usted se forme intelectualmente, no estoy haciendo esa referencia, pero tenga muy presente que ese conocimiento intelectual le va a servir para lo que le sirvió a Pablo, por basura. ¿Correcto? En ese mismo sentido, nosotros debemos tener una relación íntima con nuestro Señor Jesucristo. Yo decidí en mi caso decir, bueno, Señor, si es así el asunto, entonces, bueno, me aparto del conocimiento intelectual y me dedico a conocer a Cristo y a este crucificado. Punto. Ese es el todo del hombre, conocer a Cristo y a este crucificado. Por eso este módulo para mí es de vital importancia, porque aquí, más que cualquier otra cosa, discúlpeme, es conocer a Jesús conforme a las Escrituras, para que ustedes tengan vida, vida en abundancia y vida eterna. Esa es la conclusión. Aquí yo me puedo explayar aquí y darles un discurso, pero ese no es el sentido, porque eso no les va a salvar. ¿Se observan? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es oír. Romanos capítulo 10, versículo 14, por favor. Romanos 10, 14. Vamos a ir rápidamente, por tema tiempo, vamos a tratar de evacuar todo este tema el día de hoy, con ayuda del Señor. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice la Escritura: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Observen versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Correcto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer como creyentes, ¿sí? Y esto es porque no es porque tengamos un título de obreros, no. Todo el tiempo necesitamos escuchar al Señor. Todo el tiempo necesitamos escuchar de su evangelio. ¿Correcto? Todo el tiempo. Mateo capítulo 13, versículo 9. Observen con atención. Mateo 13, versículo 9. Y aunque es una frase que también se repite muchas veces en el libro del Apocalipsis, esto tiene un sentido lógico y común. Observe, el que tiene oídos para oír, oiga. Ojo, la expresión el que tiene oídos para oír, ¿cierto? Es escuche con atención. No escuche solamente por escuchar, sino escuche prestando atención. No sé si ustedes han leído a veces los salmos, ¿sí? La palabra Selah, así, la palabra Selah. Usted lea, creo que el Salmo 119 creo que tiene esa palabra Selah. ¿Qué significa esa palabra Selah? Detente y medita. Eso es lo que significa la palabra Selah. Detente y medita. Aquí el Señor cuando nos dice, cuando escuchemos el Evangelio, detente y medita. El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Se observan? Importante hacer esa pequeña precisión. Muy bien. Cuando usted oye el Evangelio, ¿cierto? Cuando usted oye el Evangelio, lo primero que usted va a reaccionar, recuerde lo que dice por allí Apocalipsis capítulo 3. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Entonces, usted está escuchando el Evangelio. He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta, ¿cierto? Si alguno abre la puerta, ¿sí? Yo entraré en él, ¿cierto? Cenaré con él y él conmigo. Observe, después de que usted oye, le están golpeando a su puerta, ¿sí? Están golpeando a su puerta, que es cuando usted escucha el anuncio del Evangelio, ¿correcto? La palabra del Señor, ¿bien? ¿Usted qué hace? Ok, abre la puerta y va a recibir a esa persona, ¿correcto? Juan capítulo 1, versículo 12, yo creo que ese texto usted se lo sabe de memoria, ¿cierto? Más a todos los que en él creyeron, ¿sí? Los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Más a todos los que en él creyeron y le recibieron, ¿cierto? Les dio una potestad, un derecho legal de ser hijos de Dios. Importante ese aspecto, ¿bien? Importante ese aspecto. Entonces, ¿está recibiendo a quién? A la persona de su Señor Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 40. Y este es importante. Observe la precisión de aquí de Mateo. Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Es decir, ojo, porque vamos a hacer una precisión. Ustedes son obreros maravillosos, ¿cierto? Hijos del Dios Altísimo, siervos del Dios Altísimo. Cuando ustedes son enviados, ¿cierto? No es que va Lady, no va Joana, no va Julio, no va el hermanito Gerson, no va Lisette, no va la hermana Diosa, no va Gladys. Aunque usted en su cuerpo sí lo está haciendo. Pero quien está yendo a ese lugar es la misma persona de Jesús de Nazaret. Observen con mucha atención. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Correcto? Y el que me recibe a mí, recibe el que me envió. Ojo, porque este texto es supremamente profundo. Porque usted no solamente está recibiendo al Señor Jesús, está recibiendo al Padre y al Espíritu de Dios. Recuerde que por allí, en el Evangelio de Juan, nos expresa el Señor algo muy interesante. Y el que cree en Jesús, conforme a la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto haciendo referencia al Espíritu Santo. ¿Se observan? Cuando usted y yo recibimos al Señor, estamos recibiendo a la plenitud de la deidad, tanto al Padre, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Maravilloso, ¿verdad?
Por eso es que debemos oír con atención. ¿Bien? Oír con atención. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24. Juan capítulo 5, versículo 24. Nos dice algo bien interesante. Vea la premisa que nos va a dejar aquí el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, y esto también palabras en boca de nuestro Señor Jesús. Dice, de cierto os digo, es decir, que es una verdad irrefutable, que es un argumento que no admite duda alguna. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Se observa lo importante que aquí está contenido, que cuando usted y yo, ¿cierto?, recibimos al Señor y creemos lógicamente en Él, ha pasado de muerte a vida, ha pasado de muerte a vida. Juan 11 nos va a decir algo bien interesante. Juan capítulo 11, versículos del 25 al 26. Dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y observe la pregunta del mismo Señor Jesús. ¿Crees esto? Por eso tres premisas importantes. Es oírlo, recibirlo y creerlo. ¿Se observan? ¿Usted cree esto? Yo le voy a hacer una pregunta en esta noche, no hay necesidad de que me la conteste. Igual, nosotros todo el tiempo tenemos que escanearnos frente a la palabra del Señor. Su vida y mi vida tiene que ser escaneada todos los días frente a la palabra del Señor. Si el Señor le llamara a cuentas hoy, ¿estaría listo? ¿Estaría listo? A veces nos tenemos que hacer esas preguntas. Señor, ¿estoy listo? Ejemplo, si el Señor viniera en este momento por su iglesia, ¿estaría listo? ¿Estaría lista? Su conducta es intachable, irreprensible. ¿Está en paz con todos? ¿Con los hombres y con Dios? ¿Debe algo? ¿Ha perdonado a sus detractores u ofensores? Mire, yo quiero dejarle algo claro acá. En la profesión del ser siervo del Señor o ser ministro del Señor, nunca se le olvide esto, que ustedes y yo seremos perseguidos, vituperados. Seremos de alguna u otra manera escarnecidos. Cuando venga el escarnio, cuando venga la ofensa, ¿cómo va a responder usted? Yo le decía a una discípula hace unos días, no contiendas, no le eches las perlas a los cerdos, más bien ora. ¿Por qué razón? Mire, y es algo importante para nosotros como creyentes. Nosotros debemos estar en paz con todo mundo. Así lo tilden de lo peor, de lo peor, de lo peor. Usted y yo debemos tener dominio propio, poder y amor. Y eso solamente lo da el Espíritu Santo. ¿Sí? Y eso usted lo ejercita es doblando sus rodillas. Por eso, el primer punto que estamos aquí analizando es oír, creer y recibir el Evangelio. A veces pensamos que el Evangelio es tan sencillo. No, si el Evangelio nos pide todo. Nos pide todo. El Señor nos dice, hágame un favor. Estoy golpeando la puerta de su corazón. Muy bien. ¿Me va a permitir entrar? Sí, Señor, entre. Muy bien.
Esto que usted tiene acá, quiero que lo bote a la basura. De lo que usted tiene acá no sirve absolutamente nada. Hágame un favor, necesito que usted renuncie a su propia vida. Muera a usted mismo. Porque si usted me quiere seguir y usted quiere que yo permanezca en usted, ¿cierto? Entonces debes tomar tu propia cruz y seguirme. El evangelio lo demanda todo, todo. Y en ese mismo sentido, tu propia vida, esposo, esposa, hijos, hermanos, padre, madre, amigos, riqueza, todo por causa del evangelio. Y el Señor hace una promesa interesante. No hay uno que no deje padre, madre, hermanos, hijos, etcétera, etcétera, y reciba 100 veces más en la vida venidera. Por eso el evangelio lo demanda todo. Ame a su Señor con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas. Amén. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo aspecto, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Y es arrepentirse. Arrepentirse. Etimológicamente la palabra arrepentirse viene de una palabra griega llamada metanoia. ¿Qué significa? Que está compuesta de dos palabras. Meta, cambio, noia, mente. Es decir, cambio de mente. Pero ese no es el verdadero arrepentimiento. No es hacer un cambio de vida. ¿Recuerdan ustedes en el módulo primero, cierto? Que no es nacer de nuevo. ¿Se acuerdan ustedes por allí? ¿Qué no es nacer de nuevo? No es un cambio de estilo de vida. Hoy pretendemos y hoy las iglesias están llenas y atestadas, ¿cierto? De creyentes, ¿correcto? Que han cambiado un estilo de vida. Pero su corazón no ha sido circuncidado. Es decir, no han nacido de nuevo. Pueden estar allí sentaditos y usted los ve como angelitos, pero no han nacido de nuevo. El arrepentimiento realmente es esto. Es la misma situación que le pasó al hijo pródigo, ¿correcto? Es la misma situación. Es sentir vergüenza. ¿Qué sintió el hijo pródigo? Vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De haber pecado, de haber cogido la herencia en vida, ¿cierto? Y habérsela despilfarrado hasta quedar sin nada y hasta el punto de llegar a la degradación humana. Y cuando hablo de la degradación humana es que no tenía ni siquiera para comer y porque en su corazón y en su naturaleza humana deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Entonces, es sentir vergüenza, que esta es mi condición de pecado, sentir vergüenza, dolor, tristeza de haber pecado contra Dios, contra el cielo, contra el prójimo, contra sí mismo y la naturaleza. Vuelvo y reitero, es sentir vergüenza. Yo le hago, vea, el pastor Israel me gusta este ejemplo porque es una verdad, es una verdad. Y discúlpeme el término que voy a utilizar. Usted va a se monta tal vez en un transporte público masivo, ¿cierto? Y usted imagínese que va en un transporte público masivo y va poposeado o poposeada. ¿Le daría vergüenza? ¿Vale? Solamente imagínese el escenario. Y que esté lleno ese transporte público, que esté lleno ese bus. Y usted leyendo a Mico, ¿le daría vergüenza? Pues es eso mismo, ¿cierto?
Eso mismo sucede con nosotros delante de Dios cuando pecamos. Olemos a feo. Olemos a feo. Olemos a amigo. Por eso el arrepentirse va en ese sentido. Es sentir vergüenza, de verdad vergüenza, que nos apene. ¿Sí? Dolor. Vea, yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Lo digo experiencia de años, que es que porque uno es siervo de Dios a uno no le pasa. No, a uno también le pasan cosas. Que uno ha pecado. Señor, pequé, la embarré, Señor, perdóname. Y usted va delante de la presencia, Señor, perdóname, y derrama su corazón en tristeza. ¿Sí? Pero hay gente que peca y no les duele. O sea, no les duele. Como si el sacrificio de Jesús hubiese sido una cosa irrisoria. Señor, perdóname, Dios mío. Sentir dolor es llorar por su pecado. Yo no sé si a usted de pronto le ha pasado que tiene una situación o digamos con algo que usted constantemente lucha, que usted constantemente está otra vez con la misma vaina, la misma vaina, ¿sí? Ojo, es por esa naturaleza que tiene su cuerpo, es por su cuerpo, ¿sí? Pero hay una situación, pero otra vez lo mismo. ¿Pero qué es lo que pasa? Mire, yo sé que a cada uno el Señor nos forma. El Señor tiene que formarnos porque la buena obra que Él comenzó la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Bien? Pero lo cierto del caso es que usted sienta dolor y diga, Señor, yo me he arrepentido de esto. Yo tengo el arrepentimiento del arrepentimiento. Tengo la venganza del arrepentimiento parte 1, parte 2, parte 3. Eso se le volvió como la película de Rápidos y Furiosos que ya va para la 11ª parte. ¿Sí? ¿Pero qué? O sea, ¿hasta cuándo tengo que estar aquí con esta situación con la cual estoy luchando? ¿Sí? Pero cuando usted tiene, de verdad siente vergüenza, siente dolor, tristeza de haber pecado contra Dios. Ojo, porque es que no solamente usted está pecando contra Dios, está pecando contra su prójimo, está pecando contra sí mismo. Se está haciendo daño usted mismo. Recuerden, a mí esto me fascina. Cuando el Señor, cierto, se aparece a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, ¿sí? Y el Señor le dice, venga, dura cosa te es darte cosas contra el aguijón. O sea, usted no piensa, man. Usted es el que se está haciendo daño. ¿Sí? Eso sucede cuando nosotros estamos pecando. Nos hacemos daño a nosotros mismos. ¿Sí? Ojo, esto no quiere decir que usted y yo no tengamos y nos apartemos de nuestra humanidad. ¿Sí? Aunque usted y yo tengamos naturaleza divina, seguimos siendo humanos. No somos ajenos a la tristeza, a la aflicción, ¿cierto? No somos ajenos de que pronto se presente una circunstancia difícil y usted reaccione de una forma tal vez equivocada, ¿sí? Pero el Señor siempre va a estar ahí, venga en arrepentimiento y conversión, ¿sí? Eso es importante. Porque mientras usted y yo estemos dentro de este cuerpo, ¿sí? Corrupto, porque es un cuerpo corrupto, hasta que usted y yo no seamos transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo en el día de la venida de nuestro Señor a las nubes. Hasta tanto, usted y yo seguimos en este estuche. ¿Sí? Por eso tenemos que, en nuestro peregrinaje, ¿sí? Que tengamos aquí en la tierra, debemos andar con mucha cautela, mucho cuidado. Y decirle no al pecado, así de sencillo. Sí, sí, sí. Sí. Ah, qué tal cosa, pero es que usted ya no hace. Sí, no lo hago. Y así tal vez suene feo. Pues no lo hago. Porque usted ya vive en función de agradar a otro. ¿Se observa? Y lo pueden tildar, ay no, pues usted sí es bien religioso. No me importa. Porque usted ya vive en función de quién.
de Dios. Porque usted ya no hace parte de este mundo. Es así de sencillo. Por esa razón, es el arrepentirse, ¿cierto? Es esa acción que debe hacerse de todo corazón. Y es el Señor, perdóname porque yo a veces, ¿sí? He sido ignorante frente a tu palabra, he sido insensato, ¿sí? He pecado de palabra, de obra, por omisión, ¿cierto? Porque he pecado por ignorancia, por indiferencia. Entonces, es verdaderamente tener un arrepentimiento genuino. No es un arrepentimiento, por eso hago la claridad, no es arrepentimiento como lo establece, ¿sí? El término griego metanoia, porque metanoia es cambio de mente. No, aquí no estamos hablando de cambio de mente, estamos hablando de un cambio de naturaleza, ¿correcto? Porque todo aquel que es nacido de Dios no peca, dice la Escritura por allí en Juan. Todo aquel que es nacido de Dios no peca. Es decir, que usted ya no peca de manera voluntaria, hago la precisión, ¿cierto? Pero lo cierto del caso es que usted y yo, ¿sí? Debemos tener un arrepentimiento genuino, porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que usted hacía antes en la carne, ya no lo hace para las obras de la carne, sino por aquel que le compró y le redimió por causa de la sangre de Jesús. ¿Se observa? Entonces usted ya tiene una naturaleza totalmente diferente. Nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron y aquí que todas son hechas nuevas. Por eso el arrepentimiento no está circunscrita a un cambio de mente, sino a un cambio de naturaleza. ¿Correcto? Porque nosotros hemos sido renacidos para una nueva esperanza. Pero debemos venir como lo hizo el hijo pródigo. Debemos hacerlo como lo hizo él. Sintiendo vergüenza, sintiendo dolor. Ojo, usted también tiene que hacer algo y es una retrospectiva que usted tiene que hacer consigo mismo, ¿cierto? Y es perdonarse a usted mismo. Usted tiene que perdonarse a sí mismo, ¿cierto? Y en el eventual caso también, ¿sí? Que si usted ha pecado contra la naturaleza, pues pedirle a Dios perdón porque ha pecado contra la naturaleza. Si ha pecado contra la naturaleza. Pastor, Señora. ¿en qué sentido se peca contra la naturaleza? ¿En qué sentido se puede pecar contra la naturaleza? Muy buena pregunta. Cuando contaminamos estamos pecando contra la naturaleza. ¿Sí? Y Gracias. lo hacemos de pronto de manera arbitraria, ¿sí? De pronto que usted, digamos, se peca contra la naturaleza. Uy, me acordé y el Señor me hizo acordar aquí algo interesante. Venía ahorita hacia acá, hacia el apartamento, y vi a un muchacho ahí en su cicla, ¿sí? Y pasaba un carro. Y cuando pasó el carro, yo vi que, ojo, hago la claridad, no fue el del carro, sino que el muchacho de la cicla se le cayó su botellita de agua. Entonces yo pensé, uy, fue el del carro que botó la botella de plástico a la avenida. Yo dije, ¿y este man qué? Botó aquí la botellita de plástico. Cuando el de la cicla paró un poquito más adelante, ¿sí? Se bajó de su cicla a recoger su tarrito. Y yo, ya estaba juzgando mal en mi cabeza. Entonces, son cositas como por eso, digamos como para efectos del ejemplo. Cuando uno bota las cosas a la calle, ¿sí? Hay unas normas, por allí el libro de Romanos nos deja claro, ¿cierto? Que Dios estableció autoridades, ¿sí? Y las autoridades nos dicen a nosotros, hágame un favor, no haga, o prácticamente nos deja establecido que no podemos botar basura en espacios públicos. Para eso hay unas canecas y eso, ¿sí? Cuando usted lo hace, maravilloso, pero cuando no lo hace, ¿cierto? Está incurriendo en infracción de la ley humana, ¿sí? Y de igual forma, esa infracción humana también se le va a notar a usted. Porque Dios ha puesto a los reyes, a los príncipes, a los gobernantes, para que nos gobiernen a nosotros.
Y si rayamos contra esas leyes, estamos pecando. Entonces, también se nos anota en el libro de las obras. ¿Se observa? Entonces, por eso cada vez que uno venga, bueno, ¿qué es lo que dicen las escrituras? Si ven que el camino se va poniendo más angosto, solamente con un pecado como pecar contra la naturaleza. En eso, si yo boto algo ahí a la calle. ¿Se observa? Pecados por la naturaleza, uy, tenemos muchos. Las personas que, por ejemplo, la tala de árboles desenfrenada, por ejemplo, cuando hacen minería ilegal, o sea, todo eso. Escupir, nomás el solo escupir, que una persona esté enferma, pero eso se acuerda que a principios de la cuarentena tocaba tener ahí el tapete, o toca tenerlo todavía el tapete con alcohol y todo eso, porque eso también es pecar contra la naturaleza. Una persona enferma, digamos tuberculosis, un ejemplo, va uno y pisa, coge el zapato, eso es delicadísimo. Sí. Habría que mirar las leyes frente a ese punto, pero lo que está diciendo el hermano Gerson es verdad. ¿Se observa? Entonces son cositas que tenemos allí. Muy bien. Eso es lo segundo que usted y yo debemos hacer, ¿cierto? Eso es lo segundo que debemos hacer y eso es tener un arrepentimiento de verdad, o sea, un arrepentimiento genuino. Bien. Lo tercero que tenemos que hacer es convertirse. Hay 3 formas de convertirse. Entonces, la primera forma es convertirse de conducta, la segunda es convertirse a Dios y la tercera es convertirse de oidor a hacedor de la palabra. Entonces, voy a poner el primero. Convertirse de conducta es, lo primero que tenemos que establecer es que es pasar de mucho o poco, ¿cierto?, a nada en cuanto al pecado. Vuelvo y lo reitero, es pasar de mucho o poco a nada o a cero en cuanto al pecado. Entonces, ejemplo, una persona que practicaba, yo qué sé, o sea, que practicaba, por ejemplo, el alcoholismo, ¿bien? No, es que voy a dejar de tomar de a poquitos, no. Es pasar de mucho a cero. Es dejar de tomar. Punto. ¿Correcto? Es pasar de mucho a cero. Por ejemplo, no, es que yo la verdad soy una persona juiciosa, yo no tengo mayores, de pronto, vicios, ¿sí? Es una persona, entre comillas, hasta buena persona, entre comillas. Tiene una buena familia, respeta a su familia, educado, ¿sí? Y usted se pregunta, ¿qué tiene que arrepentir, qué tiene que arrepentir, perdón, de qué tiene que convertirse? ¿Correcto? Y es de su conducta. Recuerde que nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. Claro, no hay nada bueno en nosotros. ¿Sí? Entonces, aquellos que pecan mucho es pasar de eso mucho a cero. O esos que no pecan nada, pasar de nada a cero. ¿Se observan? Por eso el concepto es claro, es convertirse de conducta. Es pasar de mucho o, ojo que esa o que está ahí es de opción, ¿cierto? De opción. Es pasar de mucho o poco a nada o a cero en cuanto al pecado. ¿Se observan? Entonces, eso es muy importante para que lo tengamos allí. Claro, vamos a mirar rápidamente Isaías 55:7. Isaías 55:7. Dice la escritura. Anótelo usted allí. Isaías 55:7 dice: Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, observe que aquí está hablando es convertirse de conductas. Deje el hombre que su camino, o sea, lo que usted está haciendo,
Deje el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, para que el Señor tenga pues misericordia. Bien, importante eso. Efesios 4:28. Efesios 4:28. Vamos a ir al libro de los Efesios. Versículo 28 nos dice lo siguiente. El que no hurte más, sino trabaje así. Ejemplo aquí del apóstol Pablo. ¿Sí? El ejemplo del apóstol Pablo. Aquí dice, el que hurtaba, no, pasa de mucho o poco a cero, ¿cierto? Pasa de mucho, es que era un ladrón profesional, o si era una persona, un ladrón que hasta ahora estaba Mateo capítulo 22, versículo 37, Lucas 10 y Marcos 2:30. Perdón que se me cayó aquí un austriaco el internet. Perdón que se me cayó aquí el internet. Pero bueno, gracias a Dios. ¿Me escuchan ahí bien, por favor? ¿En qué parte quedé? Por favor, donde me dice que no se entendía. Cuando dijiste la cita de Efesios 4:28. Efesios 4:28. Efesios 4:28, volvemos al punto y nos dice, el que hurtaba no hurte más, ¿cierto? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Es decir, que debe haber una conversión, ¿cierto? De conducta, de mucho o poco a cero en cuanto al pecado. Bien, es taxativo el asunto. Viene luego el convertirse a Dios. El convertirse a Dios. Bien. ¿Qué es convertirse a Dios? Es poner a Dios en primer lugar. Eso es lo que es convertirse a Dios. Es poner a Dios en primer lugar. Bien. Muy bien. Para eso tenemos Mateo capítulo 22, versículo 37, Lucas 10:27 y Marcos 12:30. Vuelvo y reitero los textos. Marcos 22:37. Lucas 10:27 y Marcos 12:30. ¿Qué dice? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Siempre es poner a Dios en el primer lugar. En otras palabras, es cumplir el primer mandamiento. Es eso, poner a Dios en primer lugar. Bien. Y por último, en este aspecto, es convertirse de oidor a hacedor de la palabra. Convertirse de oidor a hacedor de la palabra. Santiago 1:22. Vamos a leer rápidamente Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice la Escritura: pero sed hacedores de la palabra. Ojo, aquí está diciendo el apóstol inspirado por Dios, ¿cierto? Pero sed hacedores, ese verbo hacer, ¿no? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vean, hoy tenemos en la iglesia, y digo en el cuerpo de Cristo, tantas personas que conocen de las Escrituras, pero pocos que las apliquen. ¿Sí? Pocos que apliquen ese principio de ser hacedores.
Mire, yo conozco muchas personas que dicen conocer al Señor, pero maltratan a sus esposas, engañan a sus esposas, no dan el mantenimiento a sus hijos, ¿sí? Entonces, realmente, y discúlpenme el calificativo que voy a dar a continuación, son personas hipócritas, porque no viven lo que enseñan, ¿cierto? O lo que predican, o realmente de lo que escuchan. Por eso el Señor nos insta de ser tan solo oidores a ser sus hacedores. Amén. Eso es importante tenerlo claro allí. Y a mí hay un texto que me gusta mucho, que está en Isaías 1:17. Isaías 1:17, anótelo. Isaías 1:17. Ojo cómo va a comenzar aquí el profeta Isaías. Y ponga mucha atención a este texto que es muy bonito. Isaías 1:17 dice lo siguiente. Y comienza con un verbo. Dice aprender. Ojo, aprender. El verbo aprender. ¿Listo? Dice aprender a hacer el bien. ¿Cómo así? O sea, el bien, ¿hay que aprender a hacer el bien? Sí. Ojo, mire, observen con mucha cosa. Observen con mucha atención lo siguiente. Una cosa es hacer el bien, otra cosa es hacer lo bueno, ¿cierto? Son dos cosas totalmente diferentes. Voy a ponerles un ejemplo. Viene una persona a usted, ¿cierto? Tal vez un habitante de calle, y este habitante de calle pide dinero para consumir drogas, ¿sí? Muy bien. La escritura dice que todo aquel que te pida, dale, ¿correcto? Muy bien. Si usted le da a esa persona, ¿qué estaría haciendo? ¿Estaría haciendo el bien o estaría haciendo lo bueno? Lo bueno, Lo bueno. Muy bien. Explícanos por qué, pastor. porque hasta donde yo tengo aprendido, hacer lo bueno es hacer las obras de misericordia, que no entiende el pueblo, entendíamos. Pero hacer el bien es predicar el evangelio. Ah, es predicar el evangelio. Muy bien. Si su merced, en el eventual caso, el muchacho le pide, ¿cierto? ¿Usted le daría? Sí, aquí pasan todos los días. Ok, muy bien. Entonces, importante para que tengamos esa precisión. Por eso la escritura nos dice acá, aprender a hacer el bien. Bien, buscad, después, ojo con el otro verbo, buscad el juicio, buscar el juicio. Ojo, el bien va encaminado y va enlazado en hacer juicio, ¿sí? O justicia. Después dice restituir o restituir. Viene después el otro verbo restituir. Restituir al agraviado. Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, hoy vamos a aprender algo interesante. Bien. Hacer lo bueno, de hacer el bien, hay un margen muy, pero muy estrecho y que a veces se confunde. Bien. Por ejemplo, en este caso, ¿qué haría Alex Castellanos? Yo no le daría. ¿Por qué razón? Porque si le doy, ¿cierto? Voy a contribuir para que esta vida se siga destruyendo. ¿Se observan? Por eso hay una gran diferencia entre hacer el bien y hacer lo bueno. ¿Correcto? En ese sentido, ¿qué le ofrecería yo? Yo le digo, con mucho gusto, yo te puedo regalar comida, ¿sí? O te doy una bebida, pero no te doy dinero porque sé que te vas a destruir. Pastor, Señora, bueno, sí, pues eso que usted está diciendo es verdad. Pues aquí pasa pues una muchacha que se llama Lady. Bueno, varios. Ellos pues no Se sé. cebó. Y sí, a veces uno pues le da una libra de, bueno, cualquier cosa.
Pero entonces ella pasó, a mí también el pastor me ha dicho, no hay que darles porque ellos pues van es a consumir, bueno, para este tipo de cosas. Pero ella pasó el otro día y me dijo, ay, pastor, hágame un favor. Ella está, pues es chistosa. Es que necesito que me dé para una bolsita de jabón porque es que me regalaron una ropita y no tengo con qué comprar jabón Ahí arriba está botada la bolsa. y necesito lavarla, la ropa. Pues yo sí le di algo de plata, pero pues ella me dijo que necesitaba comprar una bolsa de jabón para lavar la ropa. Pues yo sé que ya si ella lo hace, si va y mete vicio, pues ya ella. A veces si yo le doy es, pues no le doy dinero, sino pues uno le da cualquier cosa de comida. Pero entonces ahí pues no sé. Pues después sí, yo subí y ya vi por ahí que sí estaba sacando una ropa que por ahí le habían regalado. Esa era la buen seco. La dejó aquí arriba. Bueno, y sí, ya pues no sé si ahí estaría bien o estaría mal. Ok. Es depende, ojo, es depende también de la fe, ¿no? Es depende también de la fe con que uno da. Porque si tú lo das con fe, sabiendo que es para ese propósito, no hay ningún problema. ¿Correcto? El tema, hay algo bien interesante, y es que las escrituras nos enseñan acerca de la limosna. Eso está por allí en Mateo capítulo 6. Miremos un momentico Mateo 6. Mateo capítulo 6. Ojo, recuerden lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 17. Dice, aprended a hacer el bien, ¿sí? Buscad el juicio, restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Muy bien. Ese texto se acompasa en lo que nos enseña, ¿cierto? Mateo capítulo 6. Y comienza diciendo el Señor. Perdón, pastor. Señora, señora. Su merced, por favor, explíquenos entonces qué es hacer lo bueno y qué es hacer el bien. Pues hacer Ya vamos para allá. Bueno. Ya vamos para allá. Listo. Entonces voy a ponerlo aquí con un ejemplo propio de nuestro Señor Jesús. ¿Listo? Vamos a ponerlo como un ejemplo. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendré recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Versículo 2. Cuando pues des limosna, ojo con lo que está diciendo acá. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muy bien. Recuerden ustedes que yo les había dicho, ¿cierto? Que al hacer el bien está amarrado al hacer juicio o justicia. Bien. En este ejemplo que tenemos, ¿sí? En este ejemplo que tenemos, la limosna, ojo, la limosna es hacer justicia. ¿Frente a quién? Frente al agraviado, ojo, frente al agraviado, frente al huérfano, ¿cierto? Y frente a la viuda. En el caso de la hermanita Gladys, ¿cierto? La diferencia radica, por eso les decía que hay un margen muy estrecho, entre saber qué es lo bueno y qué es hacer el bien. O sea, hay un margen muy, pero muy pequeñito, es un hilo muy delgado, ¿bien? Su merced y yo, y para todos los que estamos acá, ¿sí? Ustedes trabajan arduamente, ¿sí? Trabajan arduamente para que el Señor les provea. Por eso aquí hay algo bien interesante. Hay un documento llamado, no sé si ustedes alguna vez lo han leído, pero solamente les traigo a colación este documento, la Didache. La Didache era un documento, ¿sí? Que utilizó la iglesia del primer siglo. ¿Bien? Y esta Didache dejó algo expreso frente a ese punto. Cuando usted y yo trabajamos con esfuerzo, ¿sí? Sepa pues muy bien a quién va a dar sus limosnas. ¿Por qué razón?
porque pueden ser para bien o se puede dar para lo bueno. Pero cuando se da para lo bueno, ¿cierto? Pues sencillamente pues tendrá su recompensa, pero cuando se hace con el propósito de hacer el bien, ¿para quién? Para el huérfano, para la viuda, para el menesteroso o inclusive al extranjero, ¿sí? Entonces el Señor recompensará su obra. ¿Se observan? Ahí hay una gran diferencia. Por eso, digamos, solamente en este ejemplo, hay muchos más ejemplos, muchos, pero muchos más ejemplos. Pero hacer el bien radica, ¿sí? Por eso el Señor dice en Isaías, aprended a hacer el bien, porque todo el mundo hace lo bueno, todo el mundo hace lo bueno, hasta los gentiles hacen lo bueno, pero aprender a hacer el bien no, porque solamente los hijos de Dios pueden hacer el bien. ¿Se observan? Porque eso es algo que el Espíritu de Dios pone en su corazón por causa de su naturaleza divina. ¿Se observan? Entonces, por esa razón, ojo, lo que si usted puede es preguntar, así como el Señor preguntaba. ¿Sí? Hay algo bien interesante. Mire, un ejemplo muy sencillo. ¿Se acuerdan del cojo de la Hermosa? Cuando llega aquí el apóstol Pedro con Juan, y le dice, y le están pidiendo platica, le dice, no tengo, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. ¿Qué estaba haciendo él? Muy seguro, tal vez no tenía Pedro, sí, no tenía, pero él lo que hizo fue hacer el bien y fue que su cojera fuese restaurada por causa del nombre de Jesús. ¿Se observan? Entonces, muchas veces a estas personas nos toca preguntarles, bueno, ¿y para qué? Ojo, a mí me pasó alguna vez algo muy similar. No digo lo del cojo, ¿no? Sino algo muy similar. Entonces, yo ya pregunto. Alguna vez, venga, usted me puede, me puede dar alguito. O sea, yo estaba almorzando, ¿sí? Me acuerdo de eso. Y yo digo, uy, Señor, la palabra se cumple. Porque para mí fue algo muy ilustrativo. Yo decía, Señor, yo quiero experimentar eso que dice la Biblia, ¿cierto? Que dice las Escrituras, lo quiero experimentar, a ver si eso es cierto. O sea, quiero experimentarlo. Entonces, recuerdo que estaba almorzando en un restaurante y llegó una muchacha. Me dice, hola muchacho, tal cosa. Yo le dije, ¿qué quieres? Yo lo que le pregunté fue, ¿qué quieres? Me dijo, una sopa, me pidió un plato de sopa. Yo le dije, pídalo. Si ella me hubiese pedido un almuerzo completo, le hubiera dado un almuerzo completo, pero como pidió solamente una sopa solamente se le dio. ¿Se observan? Porque la pregunta fue radical y muy concreta. ¿Qué quieres? La respuesta fue concreta, un plato de sopa. Muy bien. En ese mismo sentido, cuando llegan esas personas, ¿cierto? ¿Para qué lo quieres? Ahí usted desbarata su argumento. ¿Se observan? Ya sabiendo usted la respuesta, o le da o no le da. Entonces hay que aprender a hacer el bien. ¿Se observan? Hay que aprender a hacer el bien. Muy bien. Hoy aprendimos algo. Eso solamente en ese aspecto, porque aprender a hacer el bien en muchas cosas. O sea, en el Evangelio, eso es interminable. Interminable. Bien, muy bien. Por esa razón debemos convertirnos de oidores a hacedores de la palabra. Les dejo, por eso el Señor nos deja claramente escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiere aprender a hacer el bien? Como Biblia. Y lo digo con mucho respeto, queridos. Mucho, pero mucho respeto. ¿Listo? Muy bien. Eso como en ese tercer punto. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro, muchachos? ¿Quedó claro? ¿Y por qué se toca el tema así de Jesús y, bueno, el Señor expresándolo tal cual de la limosna? O sea, era porque en el templo, pues que, o sea, se manejaba así la limosna en el tema en el templo. No sé, o sea, ¿por qué se toca así el tema si estamos hablando de ofrendas? En el templo se toca ese el tema más de la ofrenda y eso. No, o sea, el caso, no, ahí no está tocando el tema de la ofrenda, está tocando el tema de la limosna.
Lo que pasa es que en la antigüedad, ¿cierto? Las personas para tal vez ser recompensadas por los hombres, dicen, uy, yo le di aquí limosna a esta persona. ¿Se observa? Ok. Yo le di limosna, entonces por eso el Señor hace esa claridad. Cuando después tu limosna, ¿cierto? Que no sepa lo que hace tu derecha, ni sepa lo que hace tu izquierda. Hazlo en ¿Y ese secreto. era un mandamiento? Sí, En el hacer, Antiguo Testamento eso era un mandamiento. exacto. Sí, es un mandato establecido por el Señor, porque el Señor estableció a través del pueblo de Israel que debía guardar a las viudas, debía guardar a los huérfanos, debía guardar a los menesterosos o pobres y debía tener compasión de los extranjeros. Eso está allí contenido. Por eso Wow. el texto es muy claro. Aprende a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, ¿cierto? Haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y eso también nos lo deja muy claramente, ¿cierto? El Señor o el Espíritu de Dios, por inspiración del apóstol Santiago en su carta, ¿sí? Donde nos deja expreso, ¿cuál es la verdadera religión sin mácula y sin tacha? Es esta. Ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros y a los menesterosos. Porque Dios es el Dios de las viudas, Dios es el Dios de los huérfanos, Dios es el Dios de los pobres y de los extranjeros. Por eso el Señor nos insta a hacer el bien. ¿Se observan? Interesante esa. Santiago, ¿qué es ese? Perdóname, ¿me lo regalas, por favor? Eso, uy, ahí sí. Te Bueno, dejo tranquilo. para que mires la carta de Santiago. Te lo dejo ahí. Eso en ese tercer aspecto. Y cuarto y último punto. Y cerramos acá. Cuarto y último punto. Y es perdonar. Perdonar. ¿Listo? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Último punto, perdonar. Es necesario perdonar. Amén. Muy bien, vamos a analizar un poquito eso. ¿Qué es perdonar? Perdonar es la acción. Observo que yo siempre molesto mucho con los verbos, ¿no? Es la acción, ¿cierto? Continua de estar perdonando al prójimo. Es la acción continua de estar perdonando al prójimo. Esto es una práctica que se debe hacer a diario, ¿correcto? Por ejemplo, muy seguramente en la vida matrimonial, yo no soy casado, ¿no? Hago la precisión, pero imagino. Y los que están aquí, que son casados, me pueden corroborar si es cierto o no es cierto lo que yo voy a decir. Pero siempre van a haber choques, siempre van a haber disgustos, siempre van a haber fricciones, tal vez cosas que no nos gustan, ¿sí? Siempre van a haber. Pastor, Señora, todo que se prepare bien. amén, amén, amén. Entonces, siempre van a haber. ¿Por qué razón? Porque somos humanos, ¿sabes? Somos humanos, ¿sí? Hay cosas que nos gustan y hay esas cosas que no nos gustan. Pero esas cosas que no nos gustan nos pueden llevar a no perdonar. Uy, me la hizo. Y comienzan a guardar las cosas. No. Entre los hijos del Señor no es así. Entre los hijos del Señor es perdonar al prójimo de manera continua y debe ser esto una práctica diaria. Señor, me hizo esto. Señor, perdono. Listo, pase la hoja, pase la hoja. No, no puede permitir que en su corazón se arraigue, ¿cierto? Esas circunstancias, esas situaciones tal vez difíciles o complejas. No, no lo puede permitir. Debe pasar la página. Porque ustedes y yo estamos llamados siempre a ejecutar ese verbo, perdonar. Y por esa razón, la acción de perdonar, ¿cierto? Debe hacerse de manera continua. Es continua. No es, oiga, un día sí, un día no, es continua. Mire, vuelvo al punto con las parejas que son casadas, ¿sí? Una mala mirada, uy, me miró mal. Entonces la mujer, uy, me miró mal.
¿sí? Uy, no me saludó. Uy, no me dijo tal cosa. En el caso del hombre, ¿no? En el caso del hombre también cosas, uy, está de pronto cuando las mujeres tienen esa tendencia, ¿cierto? Que están de mal genio y no le quieren hablar al esposo, ¿sí? No quiero hablar contigo. Mañana hablamos, ¿sí? Y uno, venga, pero ¿qué pasó ahí? ¿Sí? Entonces, esas costumbres no deben estar, ¿cierto? Esos resabios no deben estar, ¿sí? En las parejas nacidas de nuevo. Vuelvo y lo reitero, sí, tenemos vicisitudes, circunstancias, pero siempre debemos tender a perdonar, siempre, todo el tiempo. Oye, perdóname, la embarré, discúlpame, perdóname, ¿sí? Siempre de una vez. Si hay una falla, un error, de una vez, o sea, no pierda el tiempo y directamente pida perdón. Pida, ¿sí? No deje pasar el tiempo. ¿Correcto? Muy bien. Eso para que lo tengamos allí de manera clara. Digamos, como referente a ese punto, referente a ese punto, tenemos a Mateo. Mateo 5. ¿Dónde estás? Les pido disculpas, es que mi internet como que me está fallando, me está fallando, me está fallando. Mateo 5, por favor. Vamos a ir rápidamente al versículo 38. ¿Listo? Esta es una de las maneras precisas como para perdonar, ¿cierto? Y es que cuando usted ama, ¿sí? Cuando usted ama, le queda fácil perdonar. Por eso dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que te quiera poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bien, muy bien. Ahí en ese mismo, ¿cierto? En ese mismo, en el capítulo 6 de Mateo nos dice, versículo 14 y 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces, hay una necesidad de perdonar y esto debe ser de manera continua o una práctica diaria, ¿correcto? En ese sentido, se debe pedir perdón a mi prójimo. Usted debe pedirle perdón a su prójimo si en algún momento usted ofendió a su prójimo, ¿sí? Llámese esposo, esposa, hijos, hijas, padres, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera, vecino, desconocido, ¿sí?
Mire, hoy, precisamente en estos días estaba acordándome, hace unos añitos atrás iba en mi carro feliz ahí, iba manejando y tenía un señor al frente mío que estaba como una tortuguita. Y yo decía, este señor está como una tortuguita, yo desesperado porque que no andaba. Entonces esa vía era una vía de doble calzada, sí, una vía de doble calzada. Entonces yo dije, bueno, me lo voy a pasar. Pues yo vi que no vino nadie, entonces me lo pasé. Pase. Muy bien. Seguí ahí con mi carro. Ya cuando yo prácticamente iba a pasar al señor, el señor mandó su carro, ¿sí? Mandó todo su carro hacia el costado izquierdo por el carril, que yo iba en contravía, ¿correcto? Que yo iba en contravía y el señor al girar hacia la izquierda, ¿sí? Me cerró y ¿qué sucedió? Pues lo colisioné. O sea, colisioné el carro. Allá quedó. Entonces el señor enfurecido, embravecido, que mi carro y tal cosa. Yo dije, yo fui el que la embarré. Yo fui el que la embarré. Yo me bajé. Esa vez yo le dije, discúlpeme, perdóneme. No, ¿qué tal? Perdóneme, discúlpeme. ¿Que voy a llamar a tránsito? Perdóneme, discúlpeme. Hagamos lo siguiente, para evitarnos problemas. Acompáñeme hasta una entidad bancaria, dígame cuánto vale su arreglo y yo se lo pago. No hay ningún inconveniente por eso. Mire, ese señor quedó desarmado. Ese señor se bajó enfurecido. Se bajó mejor dicho, quería pegarme. Yo le perdono. Y recuerdo que el señor, con toda y su rabia, pues no tuvo nada más que hacer que bajar la cabeza. Yo bajé lógicamente mi cabeza porque yo fui el del error, ¿sí? Pero lo interesante es que cuando nosotros tenemos esa actitud, ¿cierto? De, ven, discúlpame, perdóname, ¿sí? Las cosas fluyen de otra forma, ¿sí? Fluyen de otra forma. Lógicamente el señor me tuvo que seguir y yo le pagué, ¿cuánto vale su arreglo? Se lo pagué. Lógicamente mi carro, pues me tocó mandarlo a arreglar, ¿sí? Pues yo quedé triste por eso. Pero a veces en esas situaciones de los accidentes de tránsito es donde se ven los caracteres de las personas. Y se bajan y pelean, ¿no? Y el Señor nos va enseñando, ¿cierto? Y debemos aprender a pedir perdón. Eso hace parte de hacer el bien también. Aprender a pedir perdón. Así se burlen, así, mejor dicho, le boten hasta un tomate en la cara, ¿no? ¿Sí? Pero aprender a pedir perdón, listo. No hay ningún inconveniente. ¿Bien? Confesar el pecado ante Dios, eso es necesario, confesar el pecado, o sea, es necesario confesar el pecado, así como lo hizo el hijo pródigo, ¿no? Ir a confesar el pecado, Señor, la embarré, perdóname. Confesar el pecado, ¿bien? Pedir perdón a Dios, lógicamente pedirle perdón a Dios y recibir el perdón. Y de igual forma concluimos en este aspecto, pedir salvación, ¿bien? Pedir salvación. Bien. En este conjunto de esta totalidad de este módulo, aquí concluimos, queridos. Aquí hemos aterrizado, hemos llegado a puerto, hoy hemos llegado a nuestro destino y esta es la conclusión que tenemos. ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Analizamos tres cosas, ¿cierto? Cuatro cosas, perdón. Cuatro cositas. De esas cuatro cositas resumo, y es que debemos oír, creer y recibir el Evangelio, arrepentirnos, tener un arrepentimiento genuino. Tercero, tener una conversión genuina. Cuarto, ¿cierto? Perdonar, y no en la manera que usted y yo perdonamos. Debemos pedir perdón como lo dice la Escritura, y en oración. Debemos pedir, ¿cierto? Perdón en oración. Bien. Y por último, ¿cierto? Hablamos que debemos pedir salvación. Eso es lo que yo debo hacer, ¿sí? Para ser salvo.
Hemos visto todos los tópicos, ¿cierto?, de este módulo. Fue un placer, queridos. Fue un placer tenerlos nuevamente, vuelvo y lo reitero, en este módulo. Gracias al Señor por permitirme dar todo este tipo de enseñanzas. Espero que haya otra oportunidad, vuelvo y lo reitero, para efectos de vernos, de compartir más de las escrituras. Y bueno, que fue un privilegio realmente en el Señor haberlos conocido. Los llevo entrañablemente en mi corazón, realmente los llevo aquí en mi corazón. Son un equipo maravilloso. Que el Señor realmente haga resplandecer su rostro sobre el de ustedes, que los llene de su espíritu con toda ciencia, sabiduría e inteligencia de lo alto, que realmente se apropien, ¿cierto?, de todo lo que aprendieron en este curso, que sean llenos del Espíritu Santo para que se manifiesten ustedes con milagros, señales, prodigios de lo alto y que sobre todo enseñen el Evangelio con autoridad y con denuedo. Amén. Amén. Los quiero mucho, de verdad que así como el apóstol Pablo amaba a sus discípulos, yo siento que cada discípulo que pasa por este pecho, lo siento de igual forma. Los amo en Cristo Jesús y deseo que sean prosperados en todo, así como prosperan en su alma. Amén. Amén. Gracias, Dios- pastor. Amén, pastor. Muchas gracias. Listo, muchachos. Más- Pastor, voy a decirle algo. ¿Puedo? Señora, sí, señora, claro, por supuesto. Que lo bendiga, pastor. Hola, hermanito Orlando, Dios te bendiga. Amén. Dios te- Llegué ahora en el este. Prendan sus cámaras. Espera, cerremos aquí la grabación. Cerremos aquí la grabación.